el método residual para calcular el valor de terrenos. Es básicamente un ACM inmobiliario, un análisis comparativo de mercado, que esto es parte del complemento de lo que es cómo se hace un análisis de mercado para un terreno, básicamente, que también se puede aplicar esta metodología para una casa. De hecho, lo vamos a ver más adelante, cómo también esta metodología nos ayuda para poder encontrar el valor de una casa cuando se vende como terreno. Pero básicamente vamos a hablar sobre el valor residual. Y antes de hablar sobre el valor residual, tenemos que entender por qué es ese término, ¿no? El valor residual. Y es porque vamos a encontrar el valor, el proyecto ya terminado, cuando ya vemos una construcción, lleva un montón de factores que han llegado y que se han invertido y que se han gastado para poder ver ese producto terminado. Entonces llámese el costo de la construcción, el costo en licencias, el costo en marketing, mano de obra y otras más. Y dentro de todas esas también está el terreno. Entonces lo que vamos a hacer con este método, básicamente lo que hace este método es comenzar planteando cuánto vale el proyecto inmobiliario que se puede desarrollar en ese terreno y luego le vamos quitando los costos de la construcción, los costos de la documentación, los costos del marketing, hasta que nos quede un valor que va a ser el valor que va a ser el del terreno, que es ese factor, el último factor que vamos a encontrar el valor, es el residuo. Por eso es que se llama método residual. Yo sé que quizás es un poquito complejo, pero vamos a ir entendiéndolo, no se preocupen. Así que vamos a comenzar. Y para comenzar vamos a hablar del método residual. Como punto número 1, el método residual se usa para encontrar el valor de una propiedad. A través del método residual utilizamos 3 enfoques, que ahorita más adelante igual los vamos a explicar a detalle. Pero necesitamos tener o entender 3 cosas que van a ser netamente necesarias para poder hacer este tipo de análisis, que son el enfoque de mercado, y ahí es donde nos vamos a apoyar en gran parte del análisis comparativo de mercado, porque tenemos que tener los valores del mercado. Entonces, por eso es que conocer los valores del mercado es tan importante, y ese es uno de los enfoques, el enfoque del mercado. Luego tenemos el enfoque de ingresos, y ese lo vamos a ver en la cantidad de dinero que nos puede dejar el construir un tipo de proyecto sobre un terreno. Entonces, por eso es que hablamos de los ingresos, porque vamos a hacer un proyectado de cuánto vamos a poder recibir por construir un proyecto en ese terreno. Y luego hablamos de un enfoque de costos, que es donde va a involucrar todo lo que se tiene que invertir o todo lo que se tiene que gastar para poder terminar un proyecto inmobiliario. Y por eso es que estas 3 cosas se conjugan para poder realizar este análisis. Enfoque de mercado, enfoque de ingresos y enfoque de costos. Igual ahorita más adelante lo vamos a ver, pero sí tengan en cuenta, si quieren nótelo por ahí, que estas 3 cosas son básicas para poder realizar un análisis, un método o calcular el valor de un terreno a través del método residual. Ahora, el segundo punto dice, partimos desde la evaluación del proyecto más rentable que puede desarrollarse sobre el terreno en cuestión, y a continuación deducimos los costos y gastos asociados al desarrollo de todo el proyecto, y con esto llegamos al valor del terreno. Ahora, ¿a qué me refiero cuando hablamos desde la evaluación del proyecto más rentable? Y aquí empezamos a tener pausas, ¿no? Todos los terrenos no sirven para lo mismo. Creo que lo primero que vamos a ver es el tema de las zonificaciones. Creo que por ahí podemos avanzar para que lo entiendan un poco mejor. Cada terreno en Lima, ya Planificación Urbana ha asignado un uso específico para cada terreno. Todos los terrenos en Lima ya tienen un uso definido. Este uso puede ser residencial, puede ser comercial, puede ser industrial, puede ser mixto, en el cual se pueden desarrollar actividades residenciales y comerciales, puede ser mixto en el caso en el que se puedan desarrollar actividades comerciales e industriales. Entonces, tenemos que ver en el terreno en el que estamos, qué proyecto es más rentable. De pronto tengo un terreno que es de uso mixto, residencial, comercial. Entonces yo decido edificar
los 2 o 3 primeros pisos comerciales, en donde tengo locales comerciales para restaurantes, para tiendas, para comercio en general, y del cuarto piso en adelante, desarrollo de departamentos. ¿Por qué? Porque el precio por metro cuadrado de un local comercial es mucho más caro que el precio por metro cuadrado de un departamento residencial, de un inmueble residencial. Entonces, tengo que ver cuál es el proyecto más rentable para mí. Quizás tengo un terreno en el que igual uso mixto, puedo edificar un inmueble 100% comercial o un inmueble 100% residencial. Y yo me voy por el comercial porque quizás tengo un precio por metro cuadrado más alto. O me voy por el residencial porque quizás le puedo sacar un mayor provecho por la cantidad de departamentos y la inversión que me conlleva solamente tener un proyecto residencial. Y ahorita más adelante igual vamos a ver una pequeña evaluación del por qué a veces no nos tenemos que dejar llevar solamente porque digo comercial es más caro, porque a veces sí, el precio por metro cuadrado en comercial es más caro, pero también el costo de edificar un inmueble comercial es más caro. Así que vamos a tener esta evaluación, pero lo que tenemos que tener en cuenta iniciando este tipo de análisis es que se puede construir sobre ese terreno. Entonces, una vez definiendo cuál es el proyecto que le podemos sacar mayor provecho, de ahí vamos a comenzar. Y luego el tercer punto es, básicamente se llama valor residual, porque lo que hacemos es buscar el valor potencial del proyecto que se puede edificar sobre el terreno y luego deducimos todos los costos y gastos que se realizaron. Y también deducimos la ganancia esperada por el desarrollador. Y lo que queda después de esa resta es lo que sería el valor del terreno. Entonces, como les decía, vamos a comenzar pensando en qué se puede desarrollar, qué es lo que más nos va a generar ingresos, qué es lo que si construimos allí nos va a generar más ingresos, calculamos cuáles son los ingresos potenciales que podemos tener y de ahí en adelante vamos a deducir costos y gastos para poder llegar al último valor que no tenemos y es la incógnita que queremos encontrar, que es el valor del terreno. Ese es el único factor que no le vamos a aplicar un precio definido, que va a ser deducir todo lo que nos va a costar el proyecto de la utilidad del ingreso potencial que podemos obtener, lo que queda es lo que debería costar el terreno. Pero bueno, vamos a empezar por un criterio básico. El valor residual va a ser igual al valor bruto del desarrollo, es decir, el máximo ingreso que podemos obtener por ese desarrollo, menos los costos del desarrollo, incluyendo los lucros, es decir, incluyendo esa ganancia que quiere obtener el desarrollador. Ahora, por el lado del valor bruto del desarrollo, ¿qué es lo que vamos a calcular? Entonces, de este lado tenemos dos cuadritos. Un cuadrito me dice valor total de todos los productos vendibles. Por ejemplo, si yo tengo un desarrollo vertical, yo voy a poder vender en mi desarrollo departamentos. Si tengo un uso mixto, voy a poder vender departamentos, locales comerciales, estacionamientos, depósitos y en algunos proyectos que estamos viendo últimamente te venden hasta estacionamientos para bicicletas. Entonces, calculamos cuántos ingresos vamos a percibir por la venta de los departamentos, por la venta de los locales comerciales, por la venta de los estacionamientos, por la venta de los estacionamientos de bicicleta y por todos los conceptos que nosotros podamos vender de ese proyecto. ¿Ya? Si yo estoy vendiendo o calculando el valor de un proyecto horizontal, es los lotes por general o condominios, lo que vamos a hacer es lo mismo. Yo tengo X cantidad de lotes que los voy a vender a X cantidad de precio, voy a obtener una utilidad esperada, voy a obtener un ingreso esperado. Entonces, dependiendo del desarrollo que vamos a calcular, ya sea un desarrollo vertical u horizontal, vamos a tener la mayoría de estos ítems que están acá como productos inmobiliarios. ¿Cuánto me voy a percibir por cada uno de ellos? Lo sumo y ese es mi ingreso esperado. Eso es lo que yo espero recibir de vender ese producto, de vender todo ese proyecto. Y luego tengo los costos del desarrollo. En costos de desarrollo que tengo materiales y mano de obra. Tengo licencias y permisos, marketing y ventas y la utilidad esperada. Estos 4 conceptos son los que yo voy a deducir para que lo que me queda es lo que yo voy a destinar al valor del terreno. Es lo que me debería de costar el terreno. ¿Ya? Y por eso, básicamente,
valor bruto del desarrollo es igual al valor de la propiedad terminada. Esta formulita, este apartado que ven acá es básicamente, yo termino de desarrollar todo mi producto, lo vendo, ¿cuánto voy a percibir? Y ese es el valor neto, y a ese valor neto le voy a deducir todo lo que gasté para poder llegar a un valor residual que va a ser el valor del terreno. Y bueno, como les decía, hay dos tipos de desarrollos. Hay desarrollos verticales y desarrollos horizontales. Los desarrollos horizontales son aquellos proyectos en los que vemos que lo que venden son lotes. ¿Ya? Esto lo vemos un montón. No tanto en Lima, pero sí a las afueras de Lima lo vemos un montón. Entonces, los desarrollos horizontales son aquellos que vemos como, por ejemplo, la venta de lotes. También hay algunos otros desarrollos horizontales, como algunas desarrolladoras que no solamente te venden el lote, sino que también te venden la casa ya construida. Entonces, este tipo de desarrollos horizontales también le podemos calcular el valor de ese terreno a través de esta metodología. Y luego tenemos los desarrollos verticales, en los que hablamos de edificios residenciales, edificios comerciales, galerías, todo esto son desarrollos verticales, es decir, hacia arriba. Fácil de identificar, un desarrollo horizontal es aquel que es hacia arriba y hacia abajo, porque también vamos a tener una parte subterránea, y los horizontales son los que crecen hacia los costados. Porque hay algunos desarrolladores que te dicen, no, yo solamente veo desarrollo vertical, es decir, que él solamente construye edificios. Hay otro desarrollador que te va a decir, lo mío son los desarrollos horizontales, es decir, vende lotes por lo general, o vende el lote con una casa. Entonces, ahí están las dos grandes diferencias. Y muchas veces, y les voy a decir, por ejemplo, nombres de constructoras o inmobiliarias grandes. Los Portales, por ejemplo, es una inmobiliaria que se especializa en el desarrollo de proyectos horizontales. Estos proyectos que ustedes ven, por ejemplo, por la Panamericana, de terrenos gigantes, lotizados por los Portales, esos son desarrollos horizontales. Y luego van a haber desarrollos verticales con constructoras grandes como Edifica, por ejemplo. Entonces, ¿ellos qué hacen? Construyen edificios. Desarrolladores verticales, los Portales, desarrolladores horizontales. Cuando tú vendes un terreno, el terreno es un producto. Cuando tú vendes un estacionamiento, el estacionamiento es un producto. Cuando tú vendes un departamento, ese departamento es un producto. Entonces, hay diferentes productos. Las desarrolladoras, por ejemplo, te pueden vender, si hablamos, por ejemplo, de un desarrollo industrial, te pueden decir, oye, mira, te vendo solo el terreno, o te vendo el terreno con la nave, o te vendo el terreno con la nave y el pozo a tierra, el pozo de agua, o te la vendo con no sé, con alguna estructura administrativa. Y eso va incrementando el producto de ese desarrollador industrial. Es de hecho la orientación o el fin de encontrar de hacer esta metodología, porque, y luego ahorita lo vamos a ver en el ejercicio, hay terrenos que la gente se va por algún cálculo sin hacer este tipo de ejercicios y dice, bueno, mi terreno cuesta $300,000. ¿Por qué? Porque yo he decidido que cueste $300,000. Pero resulta que quizás no. Quizás ese terreno no cuesta $300,000, porque debido a lo que se puede construir, este terreno cuesta $600,000. Ah, pero sabes este monto luego de haber realizado este análisis. Si no existe este análisis, quizás estás vendiendo un terreno por debajo de lo que realmente cuesta. Y ningún desarrollador, porque esta matemática la hacen todos los desarrolladores antes de comprar, esto que vamos a hacer ahorita, todos los desarrolladores o todas las personas que compran un terreno como inversión para poder desarrollar sobre él un proyecto, hacen este ejercicio. Ellos hacen este ejercicio y si a ellos les sale que el terreno debería de costar 800,000 y tú se lo estás vendiendo en 400,000, ellos no te van a decir, oye, mira, yo he hecho mi matemática y tu terreno cuesta 800. Yo te debería dar 800. Toma, acá está. Te voy a pagar más de lo que tú me pides. No, ellos no van a hacer eso. Entonces, por eso es que a veces la gente calcula mal los precios y termina perdiendo dinero. Como también hay otros que tienen valores muy por encima de lo que cuesta el terreno y por eso nunca nadie se los compra, porque el desarrollador hace esta matemática y dice, oye, me están vendiendo un terreno en 1,000,000 que para mí es rentable si cuesta 700. Esos $300,000 para mí ya sobreprecio y no vale la pena construir allí. Por eso es que es importante hacer este análisis. Y bueno, vamos a seguir.
¿Qué necesitamos para hacer este análisis? Obviamente vamos a necesitar datos para poder hacer esto. ¿Y cuáles son esos datos o de dónde yo voy a sacar los datos que necesito para poder realizar este ejercicio? La primera dice, para aplicar el método residual es estrictamente necesario contar con los siguientes documentos. Son dos, no son muchos. Uno, la copia literal. En la copia literal vamos a verificar las áreas de este terreno. O sea, solamente tomen como referencia el dato que existe en la copia literal. Hay clientes que les van a decir, bueno, mi terreno tiene 400 metros, pero yo me agarré este pedacito. Ya, ese pedacito yo me lo agarré, yo lo uso, yo lo tengo, hasta que no esté en registros públicos a su nombre, no funciona. Tiene que estar todo documentado. Parte básica, parte principal, todo documentado y siempre fundamentarse con las áreas y con la información que está en la copia literal. Entonces, en la copia literal yo voy a tener las áreas de mi terreno. Voy a tener también los linderos, cuánto mide el frente, cuánto mide por el lado derecho, cuánto mide por el lado izquierdo, cuánto mide en el fondo. Estos datos también son muy importantes. Y luego vamos a pedir los parámetros urbanísticos. El documento de parámetros urbanísticos es un documento súper importante al momento de hacer esta evaluación. Porque como les dije, ahí es donde se conglomera, donde está toda la información que necesitamos para poder realizar este análisis. ¿Qué información vamos a encontrar ahí? En la copia literal vamos a encontrar áreas de mi terreno en específico. Pero en los parámetros urbanísticos vamos a encontrar más información. También referente solamente a mi terreno. En ello, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar la zonificación. Importantísimo. Vamos a encontrar los usos compatibles. Ahí es donde me va a decir, el uso es residencial, el uso es mixto, el uso es industrial. Ahí me lo dice en el parámetro, no me deja espacio a la duda. Luego, las alturas permitidas. Este terreno está destinado a un parámetro de 5 pisos, a un parámetro de 4 pisos, un parámetro de 12 pisos. Ahí me lo dice claramente. Incluso también te lo da en metros. Te dice, puedes construir 4 pisos o hasta 20 metros lineales. Porque también, de pronto, si tú te pones creativo y dices, oye, ya me dejan 4 pisos, pero voy a hacer 4 pisos con cada departamento de doble altura. Entonces se construye físicamente un edificio que es de 8 pisos, pero tú dices, no, 4, lo que pasa es que yo hice departamentos con techos de 6 metros. No, ellos te ponen un parámetro de pisos y un parámetro de altura. Luego tengo los lotes normativos, que es, ellos te dicen, el lote mínimo para poder hacer un desarrollo es de 200 o de 300 metros. Si tu lote mide menos de eso, no puedes hacer un desarrollo. Eso es un dato muy importante. Luego también los retiros obligatorios. Cuando no respetan los retiros, por ejemplo, que es algo muy común en Lima, las personas que construyen y no respetan los retiros, esto te va a generar una carga a nivel municipal y esta carga va a estar registrada en tu partida y al tener una carga registrada en tu partida te va a generar problemas al momento de la venta. Luego te va a decir cuántos estacionamientos por unidad inmobiliaria tienes que tener, cuántas son las áreas de circulación y algunos detalles que están vinculados directamente con la construcción del departamento, la densidad poblacional, te dice cuánto debe ser el porcentaje de área libre. Todo eso está en los parámetros urbanísticos. Entonces, sin este documento no podemos hacer este análisis. Y yo siempre les recomiendo cuando trabajamos con casas que queremos vender como terreno o con terreno, este documento es la base de todo. Si yo quiero comercializar correctamente un terreno o una casa que se vende como terreno, yo tengo que tener este documento. Si yo no tengo este documento, estoy en nada. Este documento es básico. Así que para todos, ahí, check, parámetros urbanísticos. Si el propietario me dice no lo tengo, no sé dónde sacarlo, no tengo tiempo, hagan la diligencia y sáquenlo ustedes. Se puede, pero siempre tienen que tenerlo. Si ustedes no tienen los parámetros urbanísticos de un terreno o de una casa que se va a vender como terreno, la verdad que desde ahí ya estamos partiendo con tener todo mal. Siempre deben de tenerlos. ¿Ya? Vamos a seguir. A ver,
¿qué tenemos que tomar en cuenta en este caso? Todos los proyectos, todos, ya sean desarrollos verticales u horizontales, se componen de un área total vendible, un área total edificable y un área común. Todos, ¿sí? Cuando tú vas a vender un terreno, por ejemplo, tú no puedes agarrar y lotizar absolutamente todo tu terreno. No puedes. Tienes que dejar pistas, veredas, y esas pistas y veredas van a entrar al área común. Vas a tener que tener zonas de esparcimiento, porque también te lo pide desarrollo urbano y la municipalidad. Te pide que los tienes que tener. Entonces, estas áreas van a componer el área común. Entonces, todos lo tienen. Por eso, si tú compras un terreno, suponte, de 10,000 metros, vamos a ver acá en la calculadora, tú compras un lote de 10,000 metros y lo divides 10,000 metros, y lo divides en lotes de 300 metros. Tú dices, bueno, tengo, perdón, 10,000 entre 300. Tú tienes, bueno, 33 lotes. No. ¿Por qué? Porque tienes que tener área transitable. Y eso te lo va a decir igual también el parámetro urbanístico. Cuando hablamos de desarrollos horizontales, es un poquito más complicado, porque tienes que presentar planos, la municipalidad los evalúa, es un poquito, solo un poco más complicado, pero para que tengan una relación de un terreno, solamente es aprovechable hasta el 60 al 70%. El 40% del área de un lote, que vas a, o sea, de un terreno que vas a lotizar, normalmente se destina a las pistas, veredas, áreas verdes y áreas de esparcimiento que tienes que tener dentro de tu desarrollo, ¿ya? Otra cosa que debemos tomar en cuenta, es importante establecer cada una de ellas porque afectará directamente la rentabilidad del proyecto. Es decir, yo tengo que identificar cuál va a ser mi área vendible, cuál va a ser mi área edificable y cuál va a ser mi área común, porque en base a eso yo voy a calcular los ingresos y voy a calcular los costos. Entonces, si yo no tengo clara esa información, yo no voy a poder tener ningún número correcto. Por eso es que es tan importante tener estos datos. Y por otro lado, el área total vendible no tiene el mismo precio, Tenemos que establecer las diferencias para áreas de uso como vivienda o comercio y las áreas dispuestas como estacionamientos o depósitos. Todos los productos inmobiliarios tienen un precio diferente. Entonces, si yo hago mi matemática y saco de que voy a poder tener en mi desarrollo 1,500 metros vendibles, yo eso, si voy a juntar desarrollo comercial con desarrollo residencial, yo no puedo multiplicar por un solo factor. Yo tengo que calcular cuántos de esos metros van a ser destinados a uso comercial y cuántos de esos metros van a ser destinados a uso residencial y multiplicarlos por el factor, por el valor de metro cuadrado de cada uno. No puedo juntar todo, ¿sí? Porque los estacionamientos, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo rápido, un estacionamiento tiene cuando hablamos del ámbito de construcción, el radio entre lo que ocupa el vehículo, o sea, lo que te venden finalmente como estacionamiento, más la proporción que tienes que tener para poder maniobrar, pero más o menos el ratio que se necesita para construir un estacionamiento es de 30 metros. Entonces, si tú agarras y dices, mira, 30 metros por $2,100 que cuesta el metro cuadrado que tú calculaste en la zona, te da $63,000. Pero tú no puedes vender un estacionamiento en $63,000. Un estacionamiento cuesta en promedio 15,000. Entonces, por eso es que tienes que calcular cuál es el producto y cuánto vale cada uno de los productos para poder tener el ingreso proyectado de forma correcta. Y bueno, acá hablamos de los 3 enfoques que les hablé inicialmente, ¿no? El enfoque de mercado debemos conocer los precios de oferta actual por metro cuadrado de los diferentes productos inmobiliarios. Es decir, para poder realizar un análisis residual, un análisis residual correcto, debemos conocer los precios por metro cuadrado de diversos productos. Estos precios los podemos calcular con el ACM tradicional. Por ejemplo, si yo les digo que yo tengo un proyecto inmobiliario en Miraflores, ¿en cuánto debería de vender las cocheras?
más o menos $15,000. Pero si yo tengo este mismo proyecto inmobiliario en Los Olivos, quizás ese estacionamiento no me cuesta $15,000, me cuesta $13,000 o $12,000. Yo tengo que saber, a través de un análisis, cuánto cuesta el producto inmobiliario en esa zona. Si yo voy a vender departamentos y el proyecto está ubicado en Miraflores, Miraflores tiene un precio más o menos de $2,250 por metro cuadrado en proyecto nuevo. Pero si yo tengo un desarrollo en Jesús María, quizás me cuesta $2,000, un proyecto nuevo. Entonces, si yo no conozco esos factores, yo no voy a poder aplicar correctamente la fórmula y no voy a poder obtener los valores correctos. Entonces, por eso es que este análisis van de la mano con el análisis comercial que vimos en la clase anterior, porque tienen que saber los precios del mercado para poder aplicarlos a los productos inmobiliarios que van a vender a través de esta metodología. Seguimos. El otro enfoque es el enfoque de ingresos. Entonces debemos calcular cuáles serán los ingresos estimados que se recibirán del desarrollo de un proyecto inmobiliario sobre ese terreno. Entonces es muy importante, como te digo, conocer cuánto cuesta cada producto. Tenemos que identificar qué producto voy a vender y con la multiplicación de ambos me va a decir cuánto es el ingreso máximo o el ingreso estimado que yo voy a recibir por la venta de ese proyecto. Y luego el enfoque de costos, debemos de conocer los costos asociados a la construcción de un proyecto por metro cuadrado. Eso también, hay costos estándar, ¿no? Ahorita lo vamos a ver incluso en el ejercicio. Entonces tenemos que saber estas tres cosas. 1, cuánto cuestan los productos en el mercado. 2, cuánto es el ingreso que yo voy a recibir por el proyecto que yo estoy estimando construir sobre ese predio. Y cuánto me va a costar construir este desarrollo. Y bueno, esto es básicamente algunas advertencias, ¿no? El método residual es una herramienta de validación y orientación en el precio de un predio, ya que no estamos utilizando los montos exactos para cada ítem relacionado con el desarrollo de un proyecto. Es decir, nosotros utilizamos montos estándares. No utilizamos ya luego que ven un desarrollador, hacen análisis y saca sus presupuestos exactos, ahí vamos a encontrar el valor, digamos, exacto para cada uno de los ítems. ¿Cuánto me cuesta las licencias? Nosotros colocamos un porcentaje. Quizás puede que cuesten en la práctica un poquito más, un poquito menos, pero nosotros utilizamos porcentajes aproximados. Al valor residual que me queda, yo tengo que aplicarle un poco de criterios, una validación. Sin embargo, te permitirá definir el rango de precio en el que deberías estar y luego, en conjunto con una ACM tradicional, podrán colocar el precio ideal de venta. Por ejemplo, si yo hago este ejercicio y el terreno me dan un rango de $200,000 y yo a través de mi ACM había calculado 210, sabemos que estamos bien, ¿no? Con un precio de comercialización. Pero si yo tenía un precio de comercialización en $400,000 y yo hago mi cavidad arquitectónica o mi método residual y yo veo que me da 200,000, hay una brecha bastante larga. Entonces eso me va a obligar a analizar el precio y tener una disminución. O por el contrario, el propietario tenía una idea inicial de vender en 200,000 y cuando yo hago mi ejercicio me sale que debería estar en un rango de 400,000 y cuando lo valido con una ACM tradicional me sale también cercano a los 400,000. Yo sé que mi precio va a los 400,000. ¿Ya? Y recuerden que vender terrenos no es igual a un producto inmobiliario terminado, porque quien compra espera recibir una rentabilidad sobre este, lo compra por negocio, a diferencia del comprador final, quien compra ya sea para vivir o para desarrollar su negocio, pero no necesariamente para lucrarse del producto que pueda resultar de ese terreno. Es decir, el que te compra un terreno para desarrollar un edificio, lo que espera al momento de comprar el terreno es el dinero que va a recibir por ello. Él ya está pensando en ese retorno que va a tener sobre la inversión. Mientras que el que compra el departamento no está pensando en un retorno.
quizás el negocio, porque lo puede comprar por negocio, sea para un alquiler de un Airbnb, pero es otro negocio. No va a multiplicarse un departamento, no lo va a convertir en 3, no puede. Es un departamento, es un departamento. ¿Puedes desarrollar negocios sobre ese? Sí, pero no un negocio de desarrollo inmobiliario. Y por eso es que son dos productos totalmente diferentes. El análisis antes de comprar es ideal para este tipo de cosas, porque de pronto tú dices, oye, en este terreno puedo hacer 5 pisos y puedo construir 80 departamentos de 40 metros cuadrados. Pero cuando vas a la municipalidad te dice, oye, ya va, puedes construirte tus 5 pisos, pero el área mínima de cada departamento, según nuestros parámetros, es de 120 metros cuadrados. Entonces ya tú no puedes hacer tus 80 departamentos, solamente puedes hacer 40 departamentos. Entonces siempre es importante que antes de imaginar qué se puede construir, veas los parámetros urbanísticos para ver si es viable construir. Y siempre, obviamente, validar esta información con la municipalidad. Por ejemplo, si yo tengo un terreno, yo voy a identificar qué es más rentable para mí construir en este terreno. Si yo tengo una zonificación comercial, pero con compatibilidad residencial, yo tengo que definir qué me da un mayor ingreso. ¿Construir un centro comercial o construir un proyecto multifamiliar? Hago mis cuentas y veo cuál es más rentable. ¿Ya? Entonces, primero tenemos que identificar ese punto. Y el punto número 2, tienen que identificar, 1, que sea físicamente posible. 2, que sea financieramente posible. Y 3, que sea legalmente permitido. Acá les voy a explicar cada uno de ellos. Por ejemplo, que sea físicamente posible. Es decir, hay terrenos en los cuales quizás la municipalidad te dice, oye, te doy parámetros para que puedas construir 14 pisos. Pero resulta que cuando tú haces un estudio de suelos, el suelo no te va a soportar la carga en peso de un edificio de 20 pisos. Entonces, a pesar de que te den el permiso, físicamente no es posible porque el suelo no soportaría la carga del peso de la construcción. Entonces, físicamente tiene que ser posible. Segundo, financieramente posible. El negocio o la construcción debe ser rentable. No te debe de costar muchísimo dinero, porque entonces primero no vas a recibir una utilidad y por el contrario puedes empezar a recibir una pérdida. Entonces, financieramente los números tienen que cuadrar. Y por último, legalmente permitido. Tú no puedes agarrar y decir, ver el parámetro urbanístico y decir, oye, acá dice 5 pisos. No, pero yo me voy a construir 10, porque yo quiero, porque yo soy Alejandro y acá, bueno, que venga la municipalidad y me pelee. No, tenemos que seguir las normas, tenemos que seguir las normas de construcción. Queremos que la ciudad crezca en la medida en la que ha planificado desarrollo urbano, así que eso es muy importante. Así tú te pases un piso, te van a multar. No te van a dar la licencia de edificación, no te van a dar no te van a aceptar el proyecto final y por ende no vas a tener quizás declaratoria de fábrica. Eso te va a perjudicar. Entonces tienes que estar muy, muy, muy pendiente con eso. Tiene que ser que el proyecto cumpla las 3 características. Físicamente posible, financieramente posible y legalmente permitido. Si es físicamente posible, financieramente posible, pero legalmente no es permitido, no se puede, no es viable. Si es legalmente permitido, financieramente posible, pero físicamente no se puede, entonces tampoco lo podemos hacer. Tiene que cumplir con las 3 cosas, financieramente, físicamente y legalmente, de la mano las 3. Acá un ejemplo rápido. Miren, acá tenemos un ejercicio, un comparativo en utilizar el mismo lote, la misma área de lote, o sea, el mismo terreno, pero para 2 rubros diferentes. En este lado tenemos un lote de 1.658.52 metros en el que vamos a desarrollar un proyecto residencial. Y de este otro lado tenemos el mismo lote, pero en el cual vamos a desarrollar un proyecto comercial. ¿Cuántos pisos puedo desarrollar en ese lote? 7. Entonces, yo agarro, hago mis cálculos, que ahorita lo vamos a ver más adelante, acá ya está el número
final, yo digo, oye, yo vendiendo todo mi producto residencial, voy a percibir 25 millones de dólares. Pero si yo edifico un proyecto comercial, yo voy a percibir 29 millones de dólares. Entonces, si ustedes ven ese dato, dicen, obviamente, me voy a construir un proyecto comercial, voy a tener un mayor número de ventas, voy a vender más monetariamente. Pero cuando revisamos la parte de los costos, vamos a ver que el costo de la construcción para un proyecto residencial es de 16 millones versus lo que me costaría construir un proyecto comercial que es de 21 millones, casi 22 millones. Y si a eso yo le descuento la utilidad que yo como desarrollador quiero percibir, en ambos casos de un 20%, y las rentabilidades que se tienen de un proyecto inmobiliario están alrededor del 20 y el 30%, eso es lo que busca el desarrollador obtener cada vez que construye. En un lado es de 5.174.000 y en el otro es de 5.800.000. Entonces, fíjense que la diferencia de lo que finalmente va a recibir el desarrollador es muy similar, una diferencia de más o menos $600.000. Pero en el valor del terreno, ahí ven la diferencia. Porque si yo agarro el valor total de las ventas del proyecto, le hago una deducción del costo de la construcción y le deduzco también la utilidad esperada, lo que me queda son 3.900.000 en el residencial. Ese es el valor del terreno, eso es lo que debería costar el terreno, un aproximado de lo que debería costar el terreno. Pero ahora miren, si yo hago un proyecto comercial, ese valor del terreno no debe superar el 1.500.000, porque si supera el 1.500.000, voy a tener una utilidad más chiquita. ¿Ven cómo varía? Entonces, incluso ya ustedes haciendo este ejercicio, pueden decir, cuando van a vender ese terreno, tienen que hablar con el desarrollador y decirle, mira, este terreno nosotros lo estamos proyectando para un desarrollo residencial y por eso el valor del precio. Porque quizás te llega un desarrollador inmobiliario que quiere hacer un proyecto comercial y te va a decir, oye, el terreno está muy costoso. Claro, está muy costoso porque para tu estructura de costos, para desarrollar un proyecto comercial, el costo de la construcción es más alta y por eso me vas a querer bajar el valor del terreno. Entonces, por eso es que es tan interesante ver estos números. Aquí tenemos otra cosa que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Miren, si los terrenos son como estos, terrenos rectangulares, es decir, que el terreno no tiene muchas puntas, son terrenos uniformes, sea un terreno cuadrado, que es difícil de conseguir, pero casi todos tienen, que se vean como un rectángulo. Estos terrenos que tienen formas relativamente cuadradas o rectangulares, son terrenos que se pueden aprovechar muy bien. Entonces, el desarrollador inmobiliario le pone el ojo con mayor interés a este tipo de terrenos, porque sabe que los va a poder aprovechar con mayor potencial. Mientras que hay terrenos que, si bien tienen una gran extensión, son terrenos irregulares. Entonces tienen muchas puntas, no son cuadrados, espero que me entiendan, tienen muchas puntas, no son rectangulares, sino que son a veces parecen un triángulo. Entonces empiezan a dejar de ser tan productivos. Cuando el desarrollador va y ve y dice, pucha, acá me va a quedar un edificio muy complicado de construir. Y obviamente un edificio complicado de construir te incrementa los costos de construcción, y eso es lo que ellos no quieren. Entonces acá, por ejemplo, les muestro un terreno prácticamente rectangular en el que se puede aprovechar gran cantidad del terreno, prácticamente el 100%, y del otro lado, por ejemplo, en este terreno que tiene una forma más en B, ya estas esquinas que están acá en morado, normalmente para el desarrollador son zonas muertas, son zonas que no puede utilizar. Entonces ese terreno deja de ser tan interesante. Por más que sea quizás más grande, deja de ser tan interesante por su forma. Espero que me hayan entendido, esto es muy, muy importante y básico también. A veces el cliente dice, no, pero es que mi terreno es grande. Sí, tu terreno es grande, pero la forma del terreno no nos ayuda, ¿ya? Ahora, bueno, aquí rápidamente vamos a hablar de lo que tiene un parámetro urbanístico. ¿Qué te da un parámetro urbanístico? Primero, la zonificación.
el alineamiento de la fachada, el uso de suelos, el uso de los suelos permisibles y compatibles, el coeficiente máximo y mínimo de edificación, el porcentaje mínimo de área libre, la altura máxima y mínima de edificación expresada en metros, el área de lote normativo, la densidad neta expresada en habitantes por hectárea, las exigencias de estacionamientos por cada uno de los lotes permitidos, por cada uno de los usos permitidos, y la calificación de bien cultural, de ser el caso, y la fecha de emisión. Este punto, por ejemplo, hay terrenos en Lima súper buenos, que ustedes ven y dicen, pucha, acá un edificio cae súper bien, pero está como patrimonio cultural. Entonces no puedes tocar lo que hay ahí, y por eso ya el terreno básicamente se descarta para un desarrollo y por lo tanto vale muchísimo menos. Y es súper complicado de vender. ¿Por qué? Porque su fachada no se puede tocar. En el interior permiten cambios, pero tienen que ser aprobados por el Ministerio de Cultura. Entonces, querer construir ahí es muy complicado. Por eso, difícil de vender. Así que eso te lo dice el parámetro también ahí, ¿no? Y los demás son datos que vamos a utilizar en el momento para poder calcular qué puedo construir. Y acá sí vamos ya al ejercicio. Creo que ya estamos listos para poder ver los números en el ejercicio. A ver, para este ejercicio vamos a tomar los siguientes datos. Entonces tengo un área de 531.09 metros cuadrados. Tengo una cantidad de metros de frente de 31 metros de frente. Tengo metros de fondo, que en este caso no los coloqué, pero no son tan necesarios, así que por eso no los coloqué. El parámetro de altura es de 5 pisos. La municipalidad me dice, este desarrollo puede llegar hasta 5 pisos. El área libre, según los parámetros, tiene que ser de un 30%, es decir, yo solamente puedo edificar sobre un 70% del terreno. Estacionamientos, números de estacionamiento me piden 1 por cada unidad inmobiliaria. Es decir, por cada departamento que yo construya, tengo que tener un estacionamiento. Hay municipalidades, por ejemplo, que te piden que por cada unidad inmobiliaria tengas 2, o que por cada unidad inmobiliaria tengas 3, o que por cada 2 unidades inmobiliarias tengas un estacionamiento. Entonces, esto va a variar obviamente muchísimo porque vas a ver cuántos sótanos tienes que construir o cuántos estacionamientos tienes que construir, y construir los estacionamientos tiene un costo. Entonces, en estos parámetros específicos te dice que por cada departamento que tú construyas, vas a tener que tener un estacionamiento. Luego, tipo de predio, es un predio urbano, la zonificación es RDA, residencial de densidad alta. Luego, el tipo de terreno es un terreno plano. Luego, el estado actual es un terreno que está libre, no hay nada construido. Las condiciones están en muy buenas condiciones. El servicio de luz tiene servicio de luz, o sea, tiene habilitación urbana. Otro ítem que van a ver en los parámetros urbanísticos es la cantidad de estacionamientos de visita. Eso está dentro de la fórmula. Eso también te lo colocan los parámetros urbanísticos. Te dicen que tienes que tener un 10% más de los estacionamientos que te piden por viviendas. Por ejemplo, si tienes 10 estacionamientos, según el parámetro deberías 10 departamentos, según los parámetros, esto que estamos viendo, tienes que tener 10 estacionamientos. Y si el parámetro te dice que además tienes que tener un 10% de estacionamientos de visita, quiere decir que tienes que tener uno más. Entonces ya no son 10 estacionamientos lo que tienes que construir, sino 11 estacionamientos. Luego empezamos a tener estos indicadores. Acá hay varios datos que son básicos, o sea, que son prácticamente por estadística es el valor que nosotros utilizamos para hacer este análisis. Las circulaciones. Las circulaciones son estos ductos internos por donde entra el aire y la luz. Son estos ductos internos que tienen todos los edificios. Eso debe ser un 10% del área edificable. 10%, circulaciones. También en circulaciones tenemos los pasillos, las escaleras, los ascensores. El 10% de lo que yo voy a edificar van a ser circulaciones, es decir, área común. Si no
o sea, si no tengo una edificación tan grande, como mínimo tienen que ser de 25 a 26 metros cuadrados. Pero realmente siempre son más de 25 a 26 metros cuadrados, así que muy raro que tengan que aplicar este dato. Pero por lo general, 10% de circulaciones. Luego tenemos el metraje promedio en la zona. Pueden utilizar el dato de promedio, el metraje promedio en la zona, o igual el parámetro urbanístico te va a decir que lo mínimo o el metraje mínimo de cada unidad inmobiliaria es de tantos metros cuadrados. Yo generalmente utilizo ese. En este caso, el parámetro urbanístico me decía que el área mínima de los departamentos debería de ser de 90 metros cuadrados. Es decir, que yo no puedo construir departamentos de 45, de 60, de 70, no. Tengo que construir como mínimo departamentos de 90 metros cuadrados. Luego, el ratio de estacionamiento. Construir un estacionamiento por lo general tiene un área de 14 metros, pero acá yo tengo un ratio de 35, esto es un dato estadístico, esto es un dato duro, no se cambia mucho. 35 metros tiene que tener para construir una cochera. Si es dúplex, igual, los departamentos pueden ser dúplex, pero tiene que ser de 90 metros a más. No puede ser menos de 90 metros. Ya luego, como tú arquitectónicamente lo edifiques, es tu tema, ya lo ves con el arquitecto. Pero como mínimo, 90 metros cuadrados. Luego, porcentaje de estacionamientos de visita, esto también me lo da el parámetro urbanístico. En este ejercicio y en este parámetro era el 10%. Luego, el precio por metro cuadrado del mercado. Yo identifiqué, esto es un edificio, esto es un parámetro de San Borja. El precio por metro cuadrado de venta de proyecto está alrededor de $2,200 por metro cuadrado. Entonces, por eso que yo coloco ahí mis $2,200 por metro cuadrado. Luego, el precio del estacionamiento. ¿Cuánto me cuesta un estacionamiento en San Borja? Por lo general, $15,000. Luego, esto también es otro dato estadístico, el precio, el costo por metro cuadrado de construcción vale $540. Construir un metro cuadrado destinado a la vivienda, ojo que esto es destinado a la vivienda, este ejercicio lo estamos haciendo destinado a la vivienda, es de $540. Luego, el costo por metro cuadrado de edificar los sótanos para estacionamientos es de $350. Entonces tenemos $540 para construcción o para edificación orientada a la vivienda y $350 me cuesta la construcción orientada a estacionamientos. El costo por metro cuadrado de licencias y administración es de $30, o sea, me cuesta por cada metro cuadrado que yo construyo, me voy a gastar en licencias y costos administrativos $30. Esa es la estadística que también aplicamos. Esto ya son datos, como digo, datos duros, datos estadísticos. Los costos en marketing y ventas, por lo general, aplican el 3%. Por eso es que para nosotros los agentes, el desarrollador le conviene trabajar, porque igual ya él dentro de su estructura ha destinado un 3% para costos de marketing y ventas. Así que ahí tenemos para que entendamos también cómo piensan los desarrolladores. Ellos ya dentro de su estructura de costos han pensado en pagar comisiones, en gastos de crear una caseta de ventas y todo lo demás que tienen que hacer en estrategia de marketing, un 3%. Y en este ejercicio, el desarrollador espera una utilidad del 30%. ¿Ya? Él espera ganar por este desarrollo un 30%. Entonces, hasta acá son los datos que van a colocar, que van a rellenar para poder calcular el valor residual. Luego vamos a calcular, ya que vamos a empezar a ver matemática. Entonces, cálculo de metros cuadrados libres. El parámetro me decía que yo tenía que tener un 30% de mi metraje como área libre. Es decir, solamente podía edificar sobre el 70%. Entonces, 541.09 era mi área total. Yo lo voy a multiplicar por 0.30, es decir, el 30%, y eso me da un área de 162.33. 162.33 va a ser mi área libre, es decir, donde no puedo construir. Luego, voy a calcular mi área útil.
Es decir, el área en la cual sí puedo edificar, sí puedo construir. Entonces tengo un área de 541.09 total, menos mis metros libres, que son 162.33, me da 378.76. Es decir, yo puedo construir sobre 378.76 metros. Esa es mi área edificable. ¿Ya? O sea, la cantidad de metros que yo sí voy a poder aprovechar para construir. Ahora, en esta área libre pueden hacer piscinas, pueden hacer casetas de vigilancia, pueden hacer estacionamientos de bicicletas, pueden hacer un montón de cosas. Pero eso ya va a ser del desarrollador. Acá no lo estamos tomando, acá lo tomamos tal cual como un área libre. Luego, circulaciones, pasillos, escaleras, ductos de ventilación. Eso va a ocuparme el 10% de mi terreno, de mi área construible. Entonces, si yo tengo 378.73 metros, yo le voy a quitar el 10%. Es decir, 378.76 por el 10% me da 37.88 metros cuadrados. Eso es área que yo no voy a poder vender, porque yo no vendo los pasillos, yo no vendo las escaleras, pero las necesito para el desarrollo. Yo no vendo las pistas, no vendo las veredas, pero si hago un desarrollo horizontal, tengo que hacerlas. Entonces, esa es el área de circulación. Yo se la tengo que restar a mi área edificable para poder saber cuánto es mi área vendible, cuántos metros sí puedo vender. Entonces, si yo tengo, acá lo que hago es fácil, creo que no está dentro de la fórmula, pero no hice un ítem adicional para poder calcularlo, pero es básico. Van a agarrar el área útil, que es de 378.76, y le van a restar las circulaciones, 37.88, y eso les va a dar 340.89. Esa es mi área vendible por cada piso. ¿Y cuántos pisos puedo construir? 5 según el parámetro. Entonces, yo voy a multiplicar 5 por 340, me da 1704.43 metros cuadrados. Esa va a ser la cantidad de metros cuadrados que yo voy a poder vender. 5 pisos. En cada piso yo tengo 340.86 metros vendibles. Me da un área total vendible de 1704.43 metros. Luego yo voy a definir si en esos 1704 yo hago dúplex, hago triplex, hago puro flat. Ya veo cómo distribuyo yo mis 1740 metros cuadrados en departamentos. Pero por ahora sé que puedo construir y puedo vender 1704.43 metros. Pero yo tengo que saber cuál es mi área edificable, cuánto es el área que yo tengo que construir, porque yo no solamente voy a construir lo que voy a vender, también voy a construir las circulaciones, es decir, también tengo que construir escaleras, también tengo que construir pasillos, y eso tiene un valor. Yo tengo que construirlo, tengo que gastar dinero construyendo escaleras, construyendo ascensores, construyendo pasillos, todo lo tengo que valorizar. 5 pisos por el área vendible, que es de 340, que es la resta de 378 menos 37. ¿Ya? Ahora yo voy a calcular mi área edificable, que es el área que yo necesito construir. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto tengo que construir? Tengo que construir 378.76 metros por piso. Entonces, si yo tengo 5 pisos por 378.76, me da 1893.82. Esa es la cantidad de metros que yo voy a tener que construir, porque como les digo, yo no solamente construyo lo que vendo. Los 340 salen de restarle al área útil, a estos 378.76 que están en la segunda fila, que es mi área útil, le voy a restar las circulaciones, que son los pasillos, las escaleras, que son lo que yo no vendo, pero necesito. Igual, si habláramos de un desarrollo horizontal, serían las pistas y las veredas, los parques. Son las áreas que yo necesito porque me los piden, pero que no las puedo vender. ¿Sí? Pero las tengo que construir. Entonces, por eso es que resto y me dan dos tipos de áreas. Uno, mi área vendible, y otro, mi área edificable, es decir, todo lo que yo tengo que construir. En este ejercicio, mi área vendible es 340.89, que es la resta de 378.76, que es mi área útil, menos 37.88, que es mi área
de circulación. ¿Ya? Hasta aquí espero que vayamos bien. Entonces ya tengo dos datos, mi área vendible y mi área edificable. Vamos a seguir al siguiente cuadro. El siguiente cuadro es el cálculo de edificación. Acá vamos a ver todo lo que yo voy a construir. Ya yo sé cuántos metros puedo construir. Ahora, dentro de esos metros, quiero saber cuántos departamentos puedo realizar. Entonces, yo ya sé que tengo 1704.43 metros vendibles. Y yo coloqué, según mi parámetro urbanístico, me dice que la cantidad mínima de metros por departamento tienen que ser 90. Entonces yo voy a agarrar mis 1704 metros y los voy a dividir entre 90 metros para que me dé la cantidad de departamentos que voy a poder construir en esos 1704 metros. Entonces, en 1704 metros, punto 43, entre 90, voy a poder construir 19 departamentos. Eso es todo. Ahora, ¿puedo construir menos? Sí, porque si no hago departamentos de 90, si no hago departamentos de 180, pues me van a salir la mitad de departamentos. Pero ya eso es cuestión del desarrollador. Pero como mínimo, yo voy a poder construir 19 departamentos. ¿Ya? ¿Por qué yo necesito el número de departamentos? Porque recuerden que me piden también las cocheras. Entonces yo, si tengo 19 departamentos, o si voy a construir 19 departamentos, ¿cuántas cocheras me pide el parámetro por departamento? Me pide una. Es decir, que ¿cuántos estacionamientos voy a tener que construir? 19 por 1, que es el estacionamiento que me piden por cada departamento, voy a tener que construir 19 estacionamientos. Ahora, ¿cuántos estacionamientos de visita voy a necesitar? Porque recuerden que no solamente tengo que construir los estacionamientos para los departamentos, sino que también el parámetro me pide estacionamientos para visita. Entonces me dice que tengo que construir un 10% más. Es decir, que yo estos 19 estacionamientos los voy a multiplicar por un 1.10 o por el 10% más. Entonces me va a dar 21 estacionamientos. Entonces yo ya sé que tengo que construir sí o sí 21 estacionamientos en mi desarrollo. Es lo mínimo que yo puedo construir. ¿Puedo tener más estacionamientos? Claro, puedo tener más estacionamientos. De hecho, ahorita vamos a ver que normalmente te sobra área de estacionamiento. Ahora, los estacionamientos. ¿Cómo calculo el área edificable para los estacionamientos? Yo tengo un área de 541.09. Entonces, mis sótanos, yo sí no voy a tener en mis sótanos un área desperdiciada. No hay área libre. Entonces yo ahí sí utilizo mis 541.09 metros, que es lo que mide el terreno, y lo voy a dividir entre 35. Porque recuerden que para construir cada cochera, yo necesito 35 metros cuadrados. Cada cochera ocupa 35 metros cuadrados. Entonces yo mis 541 metros los voy a dividir entre 35 y me va a decir cuántos estacionamientos puedo construir por cada sótano. Entonces, en un sótano, según esto, me van a entrar 15 cocheras. 15. ¿Cuántas necesito? Necesito 21. Por eso yo me voy a tener que construir 2 sótanos, porque no son suficientes construir uno. Nada más 15 por sótano, es decir, tengo que construir 2. Por eso es que aquí en la siguiente línea que dice cálculo de número de sótanos, me dice que si yo tengo que construir 21 cocheras entre 15 cocheras por piso de estacionamiento, me da 2 sótanos. Es decir, yo tengo que tener 2 sótanos para poder cubrir la demanda de estacionamientos que me pide el proyecto. Pero ahora, en 2 sótanos, no voy a construir solamente 21 estacionamientos. Voy a ver cuántos estacionamientos me salen en 2 pisos de estacionamientos. Entonces, cantidad de estacionamientos totales sin estacionamientos de visita. Yo tengo 15 estacionamientos por piso por 2 sótanos, es un total de 28 estacionamientos. Yo voy a tener para vender 28 estacionamientos. Ahora, hay algunos desarrolladores que no hacen 28 estacionamientos. Hacen los 21 y el metraje que les queda lo convierten en depósitos. Entonces también venden estacionamiento y depósito. O venden el estacionamiento y se hacen estacionamientos en bicicletas.
y los venden también. Entonces, eso ya va a ir a la interna del desarrollador inmobiliario. Pero por ahora, ustedes van a saber que ese espacio va a ser aprovechable para poder construir 28 estacionamientos. Entonces, como producto inmobiliario, ya ustedes saben que tienen 19 departamentos y 28 cocheras. Ese va a ser su cantidad de producto vendible. 19 departamentos y 28 cocheras. Ahora, ¿cuánto es el área total de sótanos que yo voy a tener que construir? Pues son 2 pisos de sótanos por 541 metros. Cada piso yo tengo que construir 1082.18 metros de estacionamiento. Pero ¿qué pasa? Recuerden que a mí me piden, tengo una exigencia de estacionamientos de visita y los estacionamientos de visita no los puedo vender. Entonces, sí, voy a tener 30 estacionamientos, pero 2 son de visita y no puedo vender. Por lo tanto, los quito de mi producto vendible. Yo quiero saber cuánto vendo, ¿ya? Por eso es que salen solamente 28, porque de los 30 que puedo tener, 2 se van a destinar a visita y eso no lo puedo vender. Por eso solamente salen 28. Y por último, voy a tener el área construida total, que se va a componer del área total edificable, que la vimos acá, mírenlo acá en el slide anterior. ¿Cuánto tenía que construir? Tengo de vivienda, tengo que construir 1893 metros, punto 82. 1893.82 metros destinados a la vivienda. Y tengo que construir 1082.18 metros destinados a las cocheras. En total voy a construir 2.973 metros cuadrados. Esa es la cantidad de metros cuadrados que va a tener mi edificación. Ahora vamos a la parte final, los números, el dinero. Entonces, venta de departamentos. Vamos a calcular primero cuánto me va a ingresar por el departamento. Yo voy a poder vender 1.704.43 metros cuadrados. Esa es la cantidad de metros cuadrados que yo voy a vender. ¿Cuánto me cuesta cada metro cuadrado? Yo hice mi análisis y dije, en San Borja, cada metro cuadrado cuesta $2.200. Entonces voy a agarrar 1.704, que es la cantidad de metros que yo puedo vender, que yo después voy a definir, el desarrollador va a definir si vende departamentos de 90, de 180, de 300, lo que quiera, pero va a poder vender solamente 1.704.43 metros. Por 2.200 me da 3.749.753.70 dólares. Es decir, que la venta de todos esos metros me va a dar 3 millones de dólares en venta, 3.700.000 en ventas de departamentos. Ahora, vimos que yo tengo 28 cocheras para vender y cada cochera la puedo vender en 15.000 dólares. Es decir, que cuando yo venda todas mis cocheras, yo voy a recibir un ingreso de 420.000 dólares. Esos son mis 2 productos inmobiliarios. Yo podía vender departamentos y podía vender estacionamientos. Por departamentos voy a recibir un ingreso estimado de 3.749.000 dólares y por estacionamientos 429.000 dólares. Esas van a ser mis ventas. Ahora voy a calcular mis costos. Yo dije, aquí en el ejercicio está que cuántos metros tengo que construir. Tengo que construir 1.893 metros. ¿Y cuánto me cuesta cada metro destinado a la vivienda? Me cuesta 540 dólares. Si yo multiplico, me da 1.022.660,10. Esa es la cantidad de dinero que yo voy a tener que gastar en construcción de los metros cuadrados de vivienda. Luego, hablé que también tengo que construir mis sótanos. Mis sótanos son 1.082 metros cuadrados. 2 pisos de sótanos equivalen a 1.082 metros. ¿Y cuánto me cuesta construir cada metro? 350 dólares. Entonces, 1.082 por 350 me da 378.673. Eso es lo que me va a costar construir los estacionamientos. Luego tengo otros costos que son los de las licencias. Para las licencias necesito el costo, los metros cuadrados totales que voy a construir. Por eso sumo mis metros de edificable más mis metros de cochera, me da 2.976 metros. ¿Cuánto me cuesta cada metro en licencia? 30 dólares promedio. Entonces multiplico mis 2.976 por 30 y me da 89.279 dólares. Eso es lo que yo me voy a gastar en licencias y gastos administrativos en general. Luego, tengo otra partida que son el costo de marketing y ventas.
y va a ser el 3% del total de mis ingresos. Entonces yo tengo que sumar 3.749.753.70, que va a ser mi ingreso por departamentos, más 420.000 me da 4.169.753.70. Por el 3% me da 125.092.61. Esos van a ser los costos que yo voy a tener por marketing y ventas. Y luego el desarrollador quiere recibir como utilidad el 30%. Entonces, igual, de lo que voy a vender, me voy a quedar con el 30%. Es decir, 4.169.753,70 lo voy a multiplicar por 30% y eso me da 1.250.926,11. Esa es la ganancia que va a tener ese desarrollador por construir este edificio. Ahora, me falta un ítem muy importante, un costo muy importante, es el terreno. Es lo único que yo no he calculado, por eso se llama valor residual. De todo, mira, calculamos cuánto nos cuesta construir, cuánto nos cuesta en licencias, cuánto nos cuesta en administración, cuánto nos cuesta en marketing, cuánto quiero ganar, pero me falta lo más importante, el terreno sobre el cual voy a construir. Entonces, ¿cómo llego a ese valor? Lo que hago es fácil. Mira, todos estos ítems tienen una letra, A, B, C, D, E, F, G. ¿Cómo es la fórmula para el valor residual? A más B, que son mis ingresos, menos C, D, E, F y G. Y les va a dar que el terreno debería costar 1.303.032,03. Más de eso, el desarrollador va a ganar menos y por ende quizás no es atractivo para él comprarlo. Menos de eso, el vendedor está perdiendo dinero. Ahora, para saber cuánto estoy vendiendo por metro cuadrado, el terreno, fácil. Ese 1.303.000 lo divido entre la cantidad de metros que mide mi terreno, que para este ejercicio era de 541.09. Entonces, 1.303.000 entre 541 me da $2.408 por metro cuadrado. Ahora, mira, les voy a mostrar un Excel. Yo acá voy a variar algunos datos. Miren, yo acá llegué al mismo dato que les mostré, solamente que acá están en una hoja de cálculo. Entonces, fíjense, yo llegué acá a mis 2 millones, a mi 2.408 por metro cuadrado, y que mi terreno debería costar 1.303.000. Ahora, voy a cambiar un ítem y que en lugar de 5 pisos, se puedan edificar 10. Cambia todo. Y ahora mi terreno, yo no lo debería de vender por 1.300.000. Yo lo debería de vender alrededor de los 2.500.000. Fíjense cómo cambia. Y ahora no lo vamos a hacer tan drástico. Vamos a cambiarlo a, en lugar de 10, 7. Ahora ya no cuesta 1.300.000. Ahora yo lo podría vender hasta en 1.800.000. Fíjense cómo el parámetro de altura es algo que te mueve drásticamente la balanza en el precio. Ahora vamos a dejar mi parámetro de altura en el mismo número. Y voy a aumentar quizás la cantidad de área libre. Quizás no me piden un 30%. Me pide que tenga que tener de área libre un 40%. Ahora mi terreno yo no lo voy a poder vender por 1.300.000. Ahora debería venderlo en alrededor de 1.050.000. Solamente porque la municipalidad me pide una mayor área libre. Vamos a volver a cambiar ese parámetro. Ya no 40, sino bueno, 30 al que estábamos. Pero ahora la municipalidad no me pide una cochera por departamento. Me pide 2 cocheras por departamento. Entonces yo voy a cambiar aquí mi dato y automáticamente, fíjense que no se mueve mucho, pero sí cambia. De 2.300.000 me baja a 1.228.000. Simplemente porque ahora en lugar de un estacionamiento necesito 2. Me pide la municipalidad no 1, sino 2. Voy a volver a regresar a 1 y voy a mover, por ejemplo, otros datos. Supongamos que en la zona, yo estoy en un proyecto en San Borja, pero ahora este mismo proyecto vamos a construirlo en Jesús María, donde quizás el precio por metro cuadrado construido nuevo esté alrededor de $2.100 y que las cocheras están alrededor de 13.000. Fíjese que ese terreno me baja con los mismos parámetros, ¿ah?
a 1.151.000, simplemente por la ubicación del predio. Me cambia el dato, me cambia la fórmula, me cambia el dato y me cambia automáticamente el valor de ese terreno. Y así sucesivamente podríamos ver otros gastos, otras diferencias que me van a mover la aguja al momento de que ese predio cuesta más o cuesta menos. Los ítems que están en gris es porque son ítems, datos que no están modificables. Así que, por decir, el costo de la construcción normalmente son 540, el de los estacionamientos normalmente son 350. Así que, por ejemplo, también podríamos ver la variación, por ejemplo, si yo voy a construir un proyecto de lujo en el que no me va a costar $540 por metro cuadrado, sino que yo estimo que me va a costar $650 por metro cuadrado construir el área de vivienda. Me baja. Fíjense, ese terreno ahora ya no cuesta 1.300.000, sino cuesta 1.094.000 ese terreno. Entonces, esto es lo que realmente te va a hacer que muevas la aguja en el valor del terreno. Entonces, por ejemplo, o sea, otra cosa que pasa muy seguido, ¿no? Tienes el vendedor que te dice, pero mi vecino vendió en tanto y tiene el mismo terreno que yo. Pero claro, el terreno del vecino tenía parámetro para 10 pisos. Entonces, su terreno igualito al tuyo podía llegar a costar 2.600.000. Pero el tuyo tiene parámetros solamente hasta 7. Por lo tanto, tú solamente puedes llegar hasta 1.800.000. Esto es algo básico que puede aterrizar rápidamente a un vendedor.